Muy buenas noches, estimados hermanos. Dios me les bendiga. A todos les deseamos una feliz noche y que la palabra de Dios en esta ocasión sea de gran bendición para todos. El título del mensaje que queremos compartir con ustedes en esta noche es que prestemos atención a las señales. En todo el mundo, en toda ciudad, en toda carretera, en toda expressway, en todo aeropuerto, en todo puerto, en los hospitales, en los grandes centros comerciales, en todos hay señales para orientar. Las señales son para orientar, para guiar, para evitarnos pérdidas, para evitarnos peligros, o sea, advertencias de peligro, ¿no? Señalan rutas correctas. En fin, las señales son importantes en todos los aspectos de la vida. ¿Por qué razón? Porque nos guiamos por las señales. Ahora, de la misma forma o manera, Dios nos ha dado señales de orientación para que sepamos por dónde vamos, hacia dónde vamos, y en cada tramo nos va señalando lo que va avanzando en el camino, en la ruta, en el tiempo en que vivimos. Quiero decirles, hermanos, que las señales bíblicas tienen el propósito de amonestarnos, número uno. Tienen el propósito de darnos orientación espiritual. Y por eso es que el Señor nos ha dado señales proféticas para que nosotros entendamos y comprendamos el tiempo solemne que estamos viviendo. Y quiero compartir con ustedes las palabras de amonestación que el mismo Jesús nos dejó a través del evangelista San Lucas en el capítulo número 21 de su libro. Allí los versículos del 29 al 31, después 34 y 36, estas son las amonestaciones que Jesús nos dejó. Dice, también les dio una parábola, diciendo, mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano se acerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden todas estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. ¿Cuáles cosas? Bueno, el sermón profético de Mateo 24, el Marcos 13, Lucas 21. También podemos señalar Daniel capítulo 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 11 y Daniel 12. Son importantes estos capítulos que le prestemos atención. Apocalipsis 12, Apocalipsis 13 y Apocalipsis 14 y Apocalipsis 18. Esos son señales que ya se están cumpliendo, pero que estamos esperando su próximo cumplimiento. Por eso Cristo dijo allí, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería. O sea, hermano, esto no es tiempo de estar comiendo y bebiendo como la gente que no respeta la reforma pro salud, ¿no? Cuidado con la glotonería, la embriaguez, cuidado con los afanes de esta vida. No sea que vengan de repente sobre vosotros esas señales y aquel día que nos muestra que Cristo viene pronto. Dice el versículo 36, velad, pues en todo tiempo orando
para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hermanos, velad es estudiar la palabra, es estudiar los eventos proféticos, es estudiar las profecías, especialmente de los capítulos y libros que yo les mencioné hace un momento. Debemos estar atentos, ¿no? Como dice la palabra, como una antorcha, ¿no? Como la antorcha en lugar oscuro, para no andar en tiniebla ni oscuridad, porque el pueblo de Dios, el fiel pueblo de Dios, hermanos queridos, no está en oscuridad. No, Dios nos ha dado su palabra y las profecías. Por eso es que el profeta Amós, el antiguo profeta Amós, nos dice allí en el capítulo 3 y los versículos 6 y 7 de su mismo libro, dice: se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. Quiere decir que las ciudades antiguas estaban amuralladas y tenían el propósito de las murallas era protegerlas, pero habían estos centinelas sobre los muros, sobre las almenas, sobre las torres, velando. Y cuando se tocaba la trompeta, ahí en las torres por los centinelas había alarma, había movimiento, había la gente pues sabía que venía algún peligro y se preparaban. Por eso dice: se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Y luego dice el versículo 7: porque no hará nada Jehová el Señor sin que antes lo revele a sus siervos, los profetas. Por eso hablábamos, hermano, en todo el mundo, en todas las ciudades, en todas las vías férreas, aviones, aeropuertos, puertos marítimos, en centros comerciales, ¿no? Hay señales de advertencia. Y hermanos queridos, Dios nos ha dado señales de advertencia para que nosotros estemos preparados. Preparados para lo que viene, preparados para el fin del mundo, preparados para, perdón, preparados para los eventos finales y preparados para la inminente venida de Cristo. Hace unos momenticos, Jesser nos decía que hablaba con alguien y le decía: no, todavía Cristo se demora. Y hermanos queridos, no es un hecho aislado lo que Jesser nos dijo, sino también yo he escuchado voces de personas que dicen: no, Cristo vendrá para allá para el 2040 o el 2050. Un anciano de iglesia, un anciano de mis iglesias me decía: no, pastor, tranquilo, Cristo no viene en nuestros días, Cristo vendrá para el tiempo de los hijos de nuestros hijos, o sea, los hijos de nuestros hijos. Hermanos queridos, tristemente la gente está desenfocada. Parece que la gente no estudia la palabra de Dios. Parece que la gente no estudia las profecías bíblicas en relación a los eventos finales. Parece que la gente no ve lo que está pasando en el mundo religioso, en el mundo político y económico y social. Parece que la gente está tan entretenida en los deportes, en las comidas, en los viajes, en los cruceros, en todo menos en la palabra de Dios. Realmente, hermanos, tenemos a las puertas la venida de nuestro Señor Jesucristo. Miren, este es un problema que no es solo de esta generación, o sea, una generación retardada espiritual, miope espiritual, o sea, que no ven. Este es un problema de casi todas las generaciones, empezando allá bien temprano en la historia de este mundo. Quiero leer lo que dijo Dios a través de Moisés, allá en el libro de Génesis, en el capítulo 18 y versículo 17. Dice: y Jehová dijo, perdón, hermano, un momentiquito. Ok, decía, ¿no?, que este es un problema de toda la historia, y la Biblia nos enseña que todos los que han obedecido a las señales, a las profecías, a los consejos de Dios,
hermano, les ha ido muy bien en todas las generaciones, mas aquellos que han sido tardos para escuchar, para entender y para obedecer, han tenido que pagar las consecuencias. Y por ejemplo, quiero citar esto de allá en el libro de Génesis, en el capítulo 3 y el versículo 7. Dice: y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra. Dije capítulo 3, pero es el capítulo 6, hermano. Parece que me equivoqué al poner. Dijo Jehová a Noé, ¿no? Raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves de los cielos, pues me arrepiento de haberlos hecho. Eso era en la época de Noé, cuando todo pensamiento del ser humano era de continuo al mal. Pero dice la palabra que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Por qué halló gracia? Porque el Señor dice: varón justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Era la vida de Noé. Y de la misma manera, queridos hermanos, oye, tengo un problemita aquí con el PowerPoint. De la misma manera ocurrió con Lot y su familia en las ciudades de la llanura. Dijo Jehová: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Y entonces, allí en Génesis 19, del 13 al 17, dice: porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos y salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaban. En el tiempo de Noé, la gente no creyó al mensaje que Dios le dio a Noé. En el tiempo de Lot, vemos que ahora la propia familia de Lot tampoco cree. Nos damos cuenta que siempre ha habido un espíritu de incredulidad, un espíritu de negligencia, de darle poca importancia. Y entonces conocemos la historia cuando la Biblia nos narra que al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano. Quiere decir que Lot tuvo su demora, como que no tenía sentido de inminencia de la destrucción que ya estaba cayendo casi sobre la ciudad. Y así es hoy. Y dice: deteniéndose él, Lot y sus hijas, ¿no? Y la esposa. Dice que los ángeles, los varones, le asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y los sacaron, fíjense, los sacaron, no salieron, los sacaron a la fuerza, entonces, de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y la mano de sus hijas, y según la misericordia de Dios. Y cuando los hubieron llevado fuera de la ciudad, le dijeron: escapen por sus vidas. Y una advertencia: no miren tras de ustedes, ni paren en toda esta llanura. Por favor, escapen al monte, no sea que perezcan. Hermanos, de la misma manera como en el tiempo de Abraham, de Noé, fue en los días de Lot. Conocemos la triste historia
de la esposa de Lot. Miró hacia atrás. Miró hacia atrás porque sus intereses no estaban en salvar su vida, en lo que tenían, en la ciudad, sus intereses. Y hermanos queridos, la historia se repite. Ahora, cuando avanzamos en la historia, llegamos a los días de los discípulos. Cristo les hace una advertencia cuando ellos les preguntaron, Señor, ¿qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo? Y Cristo en Mateo 24 les habla. Pero quiero leer lo que dice el evangelista San Lucas en el capítulo 21 y los versículos 20 a 21. Dice, pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que están en Judea huyen a los montes, y los que están en medio de ella, váyanse. Y los que están en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. De la misma manera Jesús advirtió a sus discípulos sobre la destrucción de Jerusalén. Hermanos queridos, la historia sagrada nos dice que todos los cristianos en la época del sitio de Jerusalén, que estaban atentos a las señales que Cristo les advirtió, dice la palabra, que ninguno pereció. ¿Por qué? Porque todos estaban atentos, creyeron, obedecieron cuando vieron los ejércitos romanos, que nada más que estuvieron por 3 años y medio. Y Sestio Galo se retiró, pero las puertas quedaron abiertas porque el ejército judío salió tras ellos. Esa fue la señal que ellos entendieron, que el Señor les dijo, salgan. Salieron, se escondieron en las montañas, estuvieron 3 años y medio allí en las montañas, mientras que en la ciudad la gente comía y bebía, la gente estaba preocupada plantando y edificando allí en sus terrenos. Y hermanos queridos, no hicieron caso. En el tiempo de Noé, la gente no entró al arca. En el tiempo de Lot, la gente no quiso salir de la ciudad. En el tiempo de los discípulos, pues la mayoría del pueblo de Dios se quedó dentro. Solamente en toda época, Noé, en Lot y los discípulos, ha habido un remanente que siempre ha creído y ha estado atento a las señales de advertencia que nos muestran el tiempo de peligro, el tiempo de escapar, el tiempo de salvar nuestras vidas. Pero siempre ha habido personas tardas para oír. Siempre ha habido personas que no oyen prestamente los consejos de Dios. Mire, quiero decirle que hoy no es la excepción. Nosotros, los cristianos que vivimos los últimos días, los cristianos que estamos viviendo en la última generación, los cristianos que vemos el presto cumplimiento de la profecía de Daniel 2, 7, 8, 11 y 12, Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, Apocalipsis 12, Apocalipsis también el 7 y en el 8, allí Apocalipsis 13, 14 y 18. Hermano, somos tardos como los discípulos, somos tardos para entender y comprender, y todavía seguimos aferrados a las cosas de este mundo y no nos damos cuenta, hermanos queridos, que estamos viviendo los últimos días. Las señales de los tiempos nos dicen, Cristo ya viene un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Pregunta, mi querido hermano, que me escuchas en esta noche. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás prestando atención a las señales? No de las carreteras, ni de los aeropuertos, ni de los puertos, ni de los hospitales, ni de los centros comerciales, ni de las ciudades. ¿Estás prestando atención a las señales proféticas de la palabra de Dios que nos advierten que ya nos encontramos en la recta final, que ya vislumbramos la patria celestial, porque ya Cristo viene? ¿Estás listo? ¿Estás
velando y orando. Velar es estudiar la palabra de Dios, es estudiar los eventos de los últimos días, es estudiar el conflicto de los siglos, es estudiar los capítulos proféticos que ya te he mencionado. ¿Estamos obedeciendo? Hermanos queridos, no seamos tardos, no estemos soñolientos. No, es tiempo de velar y orar. Ya estamos viendo la higuera. Ya estamos viendo la higuera que está ya que brotando, hablando en términos espirituales, no literales. Ya las señales nos dicen que Cristo viene. Por eso Jesús enseñó una parábola que tiene una bienaventuranza para los que velan y oran. Esa está registrada en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 12 y el versículo 37. Dice así la palabra de Dios: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, los halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirle. Bienaventurados aquellos siervos que están, ¿qué? Que son miembros de la iglesia, que tienen sus nombres escritos en los libros de la corporación, aquellos que se reúnen, que dan ofrenda, que dan comida, que visitan. No, aquí está diciendo bienaventurados los que velan, los que oran, los que están atentos, los que se están preparando y alistando para el encuentro con Cristo, porque ya vivimos los días finales. Pronto la crisis final se desatará y debemos estar listos. Y la única forma de estar listo es estar velando y orando, no ocupado en las cosas de este mundo. Aunque vivimos en este mundo y hay que trabajar y hay que realizar actividades seculares, pero hermanos queridos, el consejo de Dios es: prepárate para el encuentro con tu Señor. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo que tú necesitas vendrá por añadidura. Queridos hermanos, le diré que la historia del diluvio, en los días de Sodoma y de Gomorra, en los días de los discípulos, la destrucción de Jerusalén, se está repitiendo en nuestros días. Muchos cristianos están dormidos. El Señor dice: levántate y resplandece. Despiértate tú que duermes. Este es el consejo de Jesús a través de San Mateo, capítulo 24, los versículos 48 y 50. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor se tarda en venir. Es lo que estamos diciendo, hermanos queridos, en lo que hemos dicho. Tardos para entender, somnolientos, entretenidos, porque mi Señor se tarda en venir. Y comenzaré a golpearse, y a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos. Yo quiero decirle que la iglesia corporativa no sale de una fiesta, de una celebración, de un paris para otro. Todo es celebración, todo es comida, todo es salidera, todo es entretenimiento, todo es fiesta, todo es, ya ustedes saben, como decía alguien, el salterío. Vendrá el Señor de aquel siervo en días que éste no espera y a la hora que no sabe. ¿Saben ustedes a lo que se refiere este texto? Vendrá el Señor de aquel siervo. Vendrá Jesús, el Señor de su iglesia, en el momento que no espera, a la hora que no sabe. Eso se refiere al cierre de la gracia. Hermanos queridos, ¿cuándo se cierra la gracia? Eso no lo sabe nadie. Solamente nuestro Padre que está en los cielos, nuestro Señor Jesucristo. Pero hay que estar preparado para el cierre de la gracia. Hay que estar preparado para la muerte. Porque cuando llegue la muerte sorpresivamente sobre cualquiera persona, si no está preparado, si no está listo, para él se le cerró la gracia. Por eso, hermanos queridos, velad y orad. Porque nosotros vivimos tiempos peligrosos, tiempos angustiosos, tiempos finales, tiempo del cierre de la gracia.
y debemos estar listos. Y si no estamos listos, dice que aquel siervo, el Señor vendrá sobre su siervo y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Yo lo sabía, me lo dijeron, pero yo no pensé que era que tan pronto. Hay una cita bíblica que me viene a la mente ahora. La señora White dice que muchos dirán cuando llegue estos tiempos, dirán, nosotros lo sabíamos, fuimos advertidos que saliéramos de las ciudades, que el cierre de la gracia, que la ley dominical, pero nosotros no esperábamos que fuera que tan pronto. Hermano, demasiado tarde, demasiado tarde. Por eso dijimos que estamos viviendo ¿qué? Días solemnes. Les diré que muchos cristianos tienen el mismo espíritu del siervo malo y negligente. Muchos no creen en la inminencia de la venida de Cristo. Muchos no se percatan del cumplimiento de las profecías que anuncian que Cristo ya viene. Muchos están entretenidos en las cosas de este mundo. Muchos ocupados en comer, beber, viajes, cruceros, playa y entretenimientos. Otros ocupados en trabajar en los afanes de esta vida. Conozco un hermano líder en una de mis iglesias, no hace mucho tiempo. Él vive con un afán, extremadamente afanado, porque él quiere ser millonario. Escuchen, hermano, él quiere ser millonario. Y el pobre vive todo el tiempo metido en un monte, orándole a Dios para que le dé una fortuna, para tener millones, porque él quiere ayudar a los pobres. Él quiere suplir necesidades. Pero él no sabe que el Señor, a nadie le dijo, te voy a hacer millonario, te voy a dar una fortuna. No, el Señor lo que le ha dicho a la gente es que 6 días trabajarás y harás toda tu hora, más el 7º día es para Jehová. Y entonces están en aprietos económicos. Simplemente ¿por qué? Porque está esperando en el monte orando y estudiando que Dios le revele el momento para hasta se juega la lotería, hermano. Hasta juega lotería. Todos los meses juega lotería. Un adventista, un cristiano, claro, es nominal. Le falta la luz del verdadero espíritu de Cristo. El verdadero espíritu de Cristo nos dice que esto no es tiempo de buscar tesoros terrenales. El verdadero espíritu de Cristo nos dice, busca el reino de Dios y su justicia. Salva tu vida, salva la vida de tu familia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque vivimos en los días inminentes cuando Cristo ha de venir. De un momento a otro nos va a sorprender la ley dominical. De un momento a otro nos va a sorprender el juicio investigador de los vivos, si ya no ha comenzado o si ya comenzó. De un momento a otro nos va a sorprender el cierre de la gracia. De un momento a otro ya no podrá salir de las ciudades, quedará entrampado en las ciudades, y entonces iba a ser el lloro y el crujir de dientes. Miren, hermanos, estas son las palabras del salmista referente al pueblo de Dios en la antigüedad. Salmo 81, 11 y 12. Dice, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé. Por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Hermanos queridos, si Dios rechazó a la niña de sus ojos, si Dios rechazó al pueblo que descendía de Abraham, o sea, de las tribus de Abraham, si Dios rechazó a aquel pueblo de la antigüedad, te pregunto, ¿no rechazará también a la iglesia corporativa, a los cristianos nominales, a los cristianos de nombre, que van a la iglesia y que hacen muchas obras, pero que no tienen, velan ni oran, que no tienen relación con Cristo, que no tienen y claman por el verdadero Espíritu del Padre y del Hijo, el verdadero Espíritu Santo? Hermanos queridos, vivimos en tiempos solemnes, vivimos en el tiempo cuando realmente los eventos finales, las profecías del último tiempo están por cumplirse. Esta cita White dice así:
Durante 40 años, la incredulidad, la murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel en la tierra de Canaán. Ahora escucha, eso es historia pasada. Ahora vamos al presente. Los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel en la Canaán celestial. ¿Cuáles eran los pecados del antiguo Israel? Murmuración, incredulidad y ¿qué? Y rebelión. Así que incredulidad, murmuración y rebelión. La pregunta mía, hermano querido, es: ¿lo crees o no lo crees? Dice, la incredulidad. En ninguno de los dos casos faltaron las promesas de Dios. Diríamos las advertencias, las señales, las profecías. La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y de tristeza muchos años. Hermano, Cristo era para que hubiera venido en los días de 1888 o 90 o 2000 o 1888 o en el 1900. Si la iglesia de los pioneros, aquellos hubieran aceptado la verdad de la justificación por la fe, la verdadera justificación por la fe, el Espíritu Santo se hubiera derramado. Ya habían leyes dominicales que estaban a punto de pasarse. El diablo lo sabía y Cristo hubiera venido. Pero ella dice que las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado, de tristeza por muchos años. Eso está en Patriarcas y Profetas, pero también yo lo saqué del libro La Educación, página 361. Hermanos queridos, ¿cuál es la condición? Sigue diciendo la sierva de Dios. La larga noche del obregués es angustiosa, pero se posterga la mañana por misericordia. ¿A quién? Al remanente, no al remanente, al profeso pueblo de Dios, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Porque si el maestro viniese, muchos serían encontrados sin preparación. Claro, están esperando hacerse ricos, están de crucero en crucero, de playa en playa, de viajes para Europa, para acá, para allá, comiendo, bebiendo, trabajando, celebrando fiestas. No hay una fiesta mundana y pagana que la iglesia adventista no esté celebrando. No las hay. Todo tipo de fiestas, ahí están los adventistas celebrando. No tienen tiempo para velar y orar, pero sí están ocupados en eso. Si los adventistas, después del gran chasco de 1844, se hubiesen aferrado a su fe y hubieran ido unidos en pos de la providencia de Dios que abría el camino, y si hubieran recibido el mensaje del tercer ángel, y si lo hubieran proclamado al mundo con poder, el Espíritu Santo habría visto la salvación de Dios. El Espíritu Santo, ¿no? Habrían visto la salvación de Dios. El Señor hubiera obrado con poder mediante sus esfuerzos. La obra se habría terminado y Cristo habría venido para recibir a su pueblo y darle su recompensa. Y escuchen ahora, no era la voluntad de Dios que se demorara así la venida de Cristo. Educación 3:57. Hermanos queridos, ¿por qué? Porque el pueblo no cree. El pueblo está dormido, el pueblo está entretenido, el pueblo está ocupado en los afanes. El pueblo no vela ni ora, no hay una preparación. Y el Señor, como dice Pedro, los burladores, ¿no? Desde que están diciendo que Cristo viene. Pero hermano, Cristo va a venir. Si estás preparado o no estás preparado, porque ha dejado señales, ha dejado advertencia para que no te pierdas, para que no te desvíes, para que no te dejes engañar. La palabra de Dios, la Biblia, pero no, la gente le cree más a los escritos de los doctores de teología, de los pastores, de los líderes, que a la palabra de Dios. Pueblo incrédulo con Dios, pero pueblo crédulo para leer los folletos y los libros de nueva orientación que estamos viendo. Hermano querido, los mismos pecados del Israel antiguo los está cometiendo el pueblo de Dios.
Qué triste. Miren, la incredulidad. El pueblo de Dios de 1844, 1888 rechazó y no creyeron el verdadero mensaje de la justificación por la fe. Hasta el día de hoy se está predicando en las iglesias corporativas una justificación por la fe ecuménica. Cree en Dios y haz lo que quiera. Dios es amor y misericordia, pero omiten la justicia de Dios. Wow. La crítica. La pandilla de Kellogg, de Daniel, de Prescott y de todos esos líderes del movimiento adventista murmuraron contra el grupo de los fieles pioneros que no eran trinitarios, que Dios les reveló los 7 pilares, los fundamentos. Y la señora White llamó la atención el resultado de la crítica, que ellos le llamaban crítica al liderazgo de la iglesia. Desterraron a la señora White en Australia, una viejita que ya estaba para morir, 3 meses navegando en el mar. En aquel tiempo, recuerden que los barcos eran a vela. Triste castigo. ¿Por qué? Por ella llamar la atención. Dios me ha mostrado que va a haber una reforma no espiritual, organizativa. Dios me ha mostrado que se van a escribir libros de nueva orientación. Dios me ha mostrado que las doctrinas fundamentales que Dios le reveló a los pioneros las iban a cambiar y a modificar. Y todos aquellos que les interese, todos aquellos que se preocupen, y todos aquellos que averigüen las doctrinas que Dios les reveló a los pioneros se darán cuenta que hoy han sido cambiadas. Ese es el resultado de una iglesia apóstata. Ese es el resultado de una iglesia que está relacionada con el paganismo, la rebelión. Se rebelaron con lo que estaba establecido. Hubo una reforma no espiritual, sino organizacional. Cambiaron las doctrinas, aceptaron la Trinidad. Por temor a ser llamados secta, se han unido al ecumenismo, al catolicismo, a la política, al COP27, que es una agenda católica, que es una agenda que promueve el domingo. Pero ahí están los adventistas nominales. Qué triste experiencia, amados hermanos. Qué triste experiencia. Dice el apóstol Pablo, en relación a esto que estamos diciendo de la incredulidad, de la murmuración y de la rebelión. Escuchen lo que dice el apóstol Pablo. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, los versículos del 10 al 12, dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Para ser salvos. Repito, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. La verdad le fue revelada a los pioneros. La verdad le fue revelada a los apóstoles. La verdad le fue revelada a muchas personas, hermanos queridos. Pero el pueblo hoy nominal, los adventistas nominales, los que siguen metidos en las iglesias corporativas, donde no se adora al verdadero Espíritu Santo, porque están adorando a un falso espíritu que no es el de Dios. Si no es el Espíritu de Dios, ¿qué espíritu será? Mi pregunta es, ¿qué tú haces ahí, hermano? En la iglesia corporativa, si ahí no está la bendición de Dios, si ahí no están los ángeles de Dios, si ahí no están, ahí no está el Espíritu de Dios. ¿Qué haces ahí? Por eso tú ves las programaciones televisivas, copiando de Hollywood, copiando del teatro, la música del mundo pagano, del mundo evangélico libre, celebrando las fiestas paganas con los católicos. Creen que ahí está el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué haces tú ahí, mi hermano? Salid de ella, pueblo mío. Por eso, por cuanto ustedes no recibieron el amor a la verdad para ser salvos, ahora escuchen, Dios
les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hermanos queridos, ¿tú estás creyendo a la verdad? Si tú crees a la verdad, no hay lugar para ti en las iglesias apóstatas. No hay lugar para ti en las iglesias corporativas. No hay lugar para ti adorar junto con ¿qué? Donde se está adorando a otro espíritu que no es el espíritu de Dios. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, dijo Pablo a los hebreos, hermanos amados, a los tesalonicenses, perdón, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe de la verdad. Y la fe en la verdad. Hermanos queridos, Dios nos ha llamado para ser santos, aunque la corporación dice que no seremos santos. Tergiversación de la verdad. Dios nos ha llamado para darnos el espíritu del Hijo, el espíritu del Padre, el espíritu que procede de Dios, no de otra persona, el espíritu que procede de Cristo, no de otra persona. Y darnos la fe, porque la fe viene por el oír y el oír la verdad. Pero como ellos han rechazado la santificación, como ellos han rechazado el Espíritu de Cristo, como ellos no tienen la verdadera fe, lo que tienen es presunción, porque no aman la verdad ni obedecen la verdad, a tal punto que no guardan ni los mandamientos de Dios. El sábado lo pisotean y que no es importante guardar las doctrinas para salvarse. Por eso Dios les envía un espíritu de engaño y de mentira para que crean a la mentira, porque no atendieron a las señales de los tiempos, porque no obedecieron la voz de los profetas, porque no creen a la verdad. Hermanos queridos, debemos de darle gracias a Dios porque Él nos ha llamado, y si Él nos ha llamado es para ser santos, es para recibir el Espíritu que proviene del Padre y del Hijo, es para que desarrollemos la fe de los santos, la fe de aquella galería de héroes en Hebreos 11, para que podamos vivir y practicar la verdad tal cual es en Cristo Jesús. Dios, en medio de la incredulidad de los tiempos, en medio de la murmuración de los tiempos, en medio de la mundanalidad de los tiempos, Dios siempre ha tenido un fiel remanente. En el tiempo del diluvio fueron 8 personas, pero fue un remanente que levantó en alto la verdad, que creyó a la verdad, que estuvo atento a las señales de los tiempos. En los días de Lot, Dios tuvo un remanente, 3, Lot y sus 2 hijas, de la ciudad destruida de Sodoma y de Gomorra, pero había un pequeño remanente allí en la ciudad de Sodoma y de Gomorra. Dios tuvo que sacarlo con fuerza, y oro a Dios para que Dios saque hoy a nuestros hermanos que creemos en la verdad del Padre y del Hijo, para que ya salgamos de las ciudades y no sigamos viviendo en las ciudades, porque Dios nos ha enviado a la profeta para advertirnos las señales de los tiempos. Nos están diciendo: sal como los discípulos para que no sean destruidos. Hermanos queridos, Dios tuvo un remanente en los días de los discípulos en el tiempo de la destrucción. Los que creyeron y estuvieron atentos a las señales no perecieron. Hermanos queridos, Dios tuvo un remanente en los días de los pioneros. Muchos no aceptaron la verdadera justificación por la fe. Muchos no aceptaron la verdad. Pero sí hubo un pequeño remanente entre los pioneros que levantaron el estandarte de la verdad hasta el año 1931, cuando la corporación apóstata introdujo la doctrina de la Trinidad. Pero mientras que ellos estuvieron vivos, no pudieron ponerla. Hermanos queridos, Dios también tiene hoy un remanente fiel que está saliendo del movimiento de la iglesia corporativa, de la iglesia nominal, de la iglesia apóstata. Ese remanente está compuesto por 7,000 rodillas que no doblegan sus rodillas ante Baal, no adoran a Baal, ni las fiestas de Baal, ni el culto de Baal, ni la música de Baal, ni el ecumenismo de Baal, ni el catolicismo de Baal, ni enrolados en el mundo político de Baal. Dios tiene 7,000 rodillas que mantendrán en alto la verdad del Padre y del Hijo. Dios tiene 7,000 rodillas que mantendrán en alto la santa ley de Dios. Dios tiene 7,000 rodillas que
no se contaminarán con la apostasía y el ecumenismo que reina dentro de la iglesia corporativa. Las 7,000 rodillas que siguen al Cordero por donde quiera que van. Las 7,000 rodillas que no se contaminan. Así lo declara el apóstol Pablo. No perdáis, amados hermanos, fiel remanente, 7,000 rodillas. Hablando literalmente, porque Dios tiene más de 7,000 rodillas ahora. Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Porque os necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen la fe para salvación de las almas. Queridos hermanos, que Dios te bendiga, que Dios te ayude, que Dios te fortalezca para que podamos estar atentos, obedecer y creer a las señales de los tiempos, a las señales que provienen de la palabra de Dios, a las señales que provienen de la voz de los profetas y especialmente la sierva de Dios para nuestros días. Que Dios nos ayude para mantener en alto la verdad del Padre y del Hijo. Que Dios nos ayude para mantener en alto los pilares, las columnas de la verdad que Dios le reveló a los profetas, le reveló a los apóstoles, le reveló a los pioneros. También nos las ha revelado a nosotros. Queridos hermanos, que Dios nos ayude a velar y a orar. Y que Dios nos ayude para serle fiel hasta aquel día cuando Cristo, su inminencia que ya viene, veamos cómo los cielos se abren. Cristo aparecerá y dirá, bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Que esa sea tu experiencia con tu familia, que sea mi experiencia con familia. Hermano, ánimo, fe y confianza, un poquito más, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Dios nos bendiga y feliz noche para todos. Amén. 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 Amén.